Listo. Listo, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? La tarde de hoy, la presentación está a cargo del posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico en la Universidad del Bosque, acerca de trastornos tiroideos en el paciente crítico. La presentación nos la va a hacer residente de primer año. Adelante, Ludwig. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la participación. El día de hoy me corresponde hablar de los trastornos tiroideos en el paciente crítico. Mi nombre es Ludwig Gallo, soy residente de primer año de la subespecialidad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico. Esta es la agenda que les propongo para el día de hoy. Primero vamos a revisar unas bases anatómicas y fisiológicas con respecto a la glándula tiroidea. Luego vamos a hablar de la patología tiroidea en pediatría. Posteriormente vamos a introducirnos a la enfermedad tiroidea en el paciente críticamente enfermo. Y finalmente vamos a hablar de una evidencia en el tratamiento y por último los mensajes para llevar a casa. Entonces comencemos con las bases anatómicas. Tenemos que recordar que la glándula tiroidea va a estar situada debajo de la laringe, justo a ambos lados también de la tráquea. Esta es una de las glándulas endocrinas más grandes del cuerpo. En el adulto sano puede pesar aproximadamente entre 15 y 20 gramos de peso y está constituida por dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo. Usualmente van a estar unidos por un istmo y en algunas variantes anatómicas podemos encontrar que podemos ver este lóbulo que se llama lóbulo piramidal. La glándula tiroidea va a estar inervada por dos arterias, la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior, y su drenaje venoso va a ser dependiente de tres sistemas venosos, superior, medio e inferior. Además, la glándula tiroidea, si le hacemos un corte histológico, vamos a encontrar que está compuesta por unos folículos. Estos folículos pueden medir aproximadamente entre 100 a 300 micrómetros de diámetro y van a estar repletos de una sustancia, que es la sustancia coloide, que vamos a llamar tiroglobulina. Esta tiroglobulina va a ser la que está encargada de componer las hormonas tiroideas. Además, podemos observar también que tiene unas células, que son estas, las células tipo C, que van a estar encargadas de producir una proteína que es la calcitonina. La glándula tiroidea va a ser la única glándula endocrina que posee la capacidad de almacenar grandes cantidades de hormona tiroidea y una vez terminada esta producción de la hormona tiroidea puede almacenarse en estos folículos para posteriormente ser liberada por exocitosis a la sangre periférica. Entonces, encontramos que esta regulación o esta producción de las hormonas tiroideas va a depender de un eje que llamamos hipotálamo hipófisis tiroides. Acá se van a producir las hormonas tiroideas que van a regular todos los procesos metabólicos esenciales para el crecimiento. Va a ser producida o va a ser estimulada por la TSH que se va a producir en la adenohipófisis o en la apófisis anterior y va a secretar dos tipos de hormonas, una que es la tiroxina y la otra que es la triiodotironina. La tirosina va a corresponder a cerca del 93% de la actividad metabólica de las hormonas tiroideas y el 7% restante va a ser la triiodotironina. Si tenemos una línea de base, cuando hay una ausencia de esta secreción de las hormonas tiroideas, vamos a encontrar que hay un descenso en el metabolismo entre un 40 y 50%. En cambio, si sobrepasa esa línea de base, vamos a tener una alteración hacia el alza del 60 al 100% de la producción o el metabolismo del paciente. ¿Cómo se va a producir entonces esas hormonas tiroideas? Tenemos que recordar que estas van a ser yodo dependientes. Quiere decir que el paciente en ausencia de este aporte de yodo pues no va a ser capaz de producir la hormona tiroidea y que se requiere aproximadamente 1 miligramo por semana o 50 miligramos al año de yodo para poder formar la tiroxina. Esta se va a empezar a producir en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. Se van a sintetizar y se va a crear unos precursores en esos folículos que les había mencionado anteriormente en el corte histológico y ese precursor se llama tiroglobulina. Cada una de ellas va a tener 70 moléculas de un aminoácido que es la tirosina, que va a ser el sustrato principal para la producción de las hormonas tiroideas en combinación con el yodo. Entonces, el primer paso va a ser que hay una conversión de los iones de yoduro en formación ¿Me de regalan una especial de chocolate?
y luego puede combinarse directamente con el aminoácido tirosina. Festival de Esa chocolate. oxidación va a depender de esta proteína, que es la peroxiasa, y su superóxido de hidrógeno. La unión del yodo a la molécula de tiroglobulina recibe el nombre de organificación de la tiroglobulina y se va a producir en esta parte del epitelio para luego ser liberado, como les mencioné anteriormente, por exocitosis. Acá vamos a observar las etapas sucesivas de la yodación de la tirosina y la formación final de tirosina y la triyodotironina. Vemos que el primer paso pues, es la formación de la monoyodotirosina y cuando se juntan dos, pues vamos a formar una diyodotirosina. La unión entre una monoyodotirosina y diyodotirosina pues va a formar la triyodotironina y la unión de dos moléculas de diyodotirosina pues va a formar la tirosina o la T4. Esta va a depender de unas enzimas que se llaman deshidroasa, que en el cuerpo hay d uno, d dos, d tres, y va a depender del sitio, es decir, del órgano donde se esté metabolizando. Y cada una de estas deshidroasas además tiene una proteína que se llama selenocysteína, que va a ser aquella que va a ser capaz de captar la molécula de yodo y poder pasar de una T4 a una T3 o a una diyodotironina. Y cada una de estas deshidroasas va a estar ubicadas en diferentes partes del cuerpo, como en el hígado, por ejemplo, para la deshidroasa tipo 2. Finalmente, con el fin de mantener una secreción tiroidea normal y con las cantidades óptimas para tener un metabolismo adecuado, volvemos al eje hipotálamo, hipófisis y tiroides. Cabe resaltar que los niveles plasmáticos de la tiroxina o de las hormonas tiroideas van a influir positiva o negativamente en este eje. La secreción de la TSH por la hipófisis anterior o la adenihipófisis está controlada por la hormona hipotalámica que llamamos TRH o tiroliberina, que es un precursor pues, de la hormona tiroidea. Esta se va a producir en la eminencia media del hipotálamo y gracias a su eh, estimulación por los vasos venosos de esa eminencia media hasta la hipófisis, pues va a empezar la producción de la TSH. Recordemos que esta TSH, también llamada tirotropina, es una hormona adenohipoficiaria que va a aumentar la secreción de T3 y de T4 a nivel periférico. Y solo cuando los niveles de T3 y de T4, es decir, de las hormonas tiroideas, alcanzan 1,75 veces el valor de referencia, vamos a encontrar un feedback negativo para dejar la producción a nivel del hipotálamo o la hipófisis de estas hormonas tiroideas. Entendiendo la fisiología, vamos a hablar un poco con respecto a la patología tiroidea más común antes de introducirnos al tema de la patología tiroidea en el paciente críticamente enfermo. Tenemos que los trastornos tiroideos en pediatría se pueden clasificar en ausencia como el hipotiroidismo o aumento como el hipertiroidismo. Sabemos que el hipotiroidismo va a indicar la insuficiencia bioquímica de las hormonas tiroideas y esto puede ser de diferentes etiologías. Por ejemplo, si tiene una afectación neta de la glándula tiroidea, pues vamos a hablar de un hipotiroidismo primario. Si hablamos de una afectación a nivel de la hipófisis, hablamos de un hipotiroidismo secundario. Y si hablamos de una alteración a nivel del hipotálamo, hablamos de un hipotiroidismo terciario. Recordar que la causa más frecuente de hipotiroidismo es el hipotiroidismo congénito, que es finalmente la alteración endocrina más frecuente en pediatría, y que la siguiente causa, excluyendo la ausencia o la deficiencia del yodo exógeno, pues puede ser la tiroiditis crónica autoinmune. Por eso es tan importante en el abordaje del paciente con hipotiroidismo los antecedentes familiares del paciente, porque cerca del 50% pueden tener un familiar enfermo con hipotiroidismo. Con respecto al hipertiroidismo, se sabe que ese es el exceso de la síntesis y la liberación mantenida de la hormona tiroidea. Es un trastorno que es menos frecuente en pediatría, a diferencia del hipotiroidismo, y que cuando hablamos de una enfermedad por exceso de hormonas mediada por anticuerpos, hablamos de la enfermedad de Graves, que este implica una producción de autoanticuerpos contra el receptor de la TSH, o también contra el receptor anti-TPO o anti-TGE o contra el contrarreceptor de yodo sodio de la membrana de las células foliculares. Acá lo entendemos un poco mejor, como hace parte de la definición la alteración bioquímica de las hormonas tiroideas, pues evidentemente nuestro algoritmo va a empezar por la determinación de esos niveles de TSH y de T4. Entonces vemos que cuando encontramos una TSH alta o baja,
podemos irnos a cualquiera de estos dos brazos del algoritmo, TSH alta con T4 alta. Vamos a considerar, por ejemplo, estas patologías, interferencias por medicación o una resistencia a la TSH, pero si en cambio está baja, pues hablamos de un hipotiroidismo primario. Y en el otro brazo, cuando la TSH está baja con T4, que está alta, hablamos de un hipertiroidismo primario, con todos sus diagnósticos diferenciales, recordando que la principal causa pues, es el congénito o la mediada por anticuerpos. No quise introducir el tema del paciente críticamente enfermo sin hablar de estas dos entidades que también se manejan en unidad de cuidado intensivo, que es los dos extremos de la patología tiroidea. Uno es el coma mixedematoso y la otra es la tormenta tiroidea. Y los traje a colación ya que son patologías que nos pueden llegar a nuestras unidades de cuidado intensivo. El coma mixedematoso, conocido anteriormente, ahora llamado hipotiroidismo descompensado, va a representar la forma más crítica o más extrema del hipotiroidismo primario o secundario grave. El término mixedematoso hacía referencia a una apariencia hinchada, sin fóvea, de los tejidos blandos y estaba relacionado con el hipotiroidismo. Y el término coma hace referencia a que estos pacientes pues tenían un enlentecimiento o un estado mental alterado, sin llegar per se al coma en la fase inicial, no queriendo decir que el paciente no pueda tener esta alteración del estado de conciencia. Tiene una incidencia de 0,22 por cada 100.000 personas al año. Es importante tener la sospecha clínica para tener un diagnóstico en base a las hormonas tiroideas, ya que la mortalidad puede ser alrededor del 50%. En la parte derecha de la lámina encontramos este algoritmo publicado en el 2021, donde empezamos nuestro diagnóstico con la sospecha clínica y con la medición de las hormonas tiroideas y cómo pueden haber afectaciones en diferentes órganos como alteración del estado mental, a nivel cardiovascular, hipotensión, bradicardia, disminución del gasto cardíaco, vasoconstricción, alteración en la regulación dada por hipoxia o en la termogénesis por hipotermia y muy importante la alteración metabólica como hipoglicemia, hiponatremia y retención de líquidos. Acá vamos a observar cómo el paciente puede transcurrir de un estado asintomático del estado de conciencia a un estado de coma y el tratamiento va a ser principalmente el manejo sintomático del mismo. Primero la corrección de anomalías electrolíticas, la hiponatremia que les había mencionado anteriormente, el recalentamiento por alteración de la termogénesis, el tratamiento de infecciones asociadas o no como factores desencadenantes, un apoyo respiratorio y hemodinámico del paciente y administración de glucorticoides a dosis de estrés. Esto se debe a que usualmente la posibilidad de tener un hipotiroidismo secundario o terciario asociado a un hipopituitarismo asociado, pues puede hacer que haya una insuficiencia suprarrenal y hasta que no se descarte, pues la evidencia dice que podemos dar esteroides a dosis de estrés en aquel paciente con hipotiroidismo descompensado. Y según la Asociación Estadounidense de Tiroides, pues el reemplazo debería ser por la T4 libre endovenosa. Sin embargo, los últimos estudios muestran como similitudes en la evolución y la recuperación, tanto con vías orales como en vías endovenosas. El otro extremo sería la tormenta tiroidea. Esta es más rara, es potencialmente mortal. Se describió en 1928 como crisis de ocio exoftálmico. Tiene una incidencia de 0,2 por cada 100.000 habitantes al año. La causa más común es la enfermedad de Grave, que vimos que era mediada por anticuerpos, y es importante sospecharlo en aquellos pacientes con síntomas gastrointestinales y cardiovasculares, que es la causa más común del inicio de esta enfermedad. Sin embargo, el paciente con tormenta tiroidea puede manifestarse al inicio como un síndrome de falla orgánica múltiple. Tener en cuenta que el tratamiento va a estar mediado por medicamentos antitiroideos como el metamizol o el propiltiuracilo y otros medicamentos que podemos usar son los ioduros orgánicos, los glucocorticoides, los antagonistas beta-adrenérgicos o el manejo antipirético. Para el diagnóstico de la tormenta tiroidea, entonces en 1997, Bruch y Wachowski crearon esta escala que pueden ver en sus láminas, donde podían predecir el riesgo de tormenta tiroidea. Sin embargo, recordemos que esta escala de Bruch es muy sensible y tiene una alta tasa de falsos positivos. Por eso, cerca del 2016 sale esta publicación que es de la Sociedad Japonesa de Endocrina, donde ellos presentan esta tabla donde vamos a poder tener una mejor especificidad y una sensibilidad no tan alta para poder sospechar
la tormenta tiroidea o poder decir si el paciente tiene algunas características de tormenta tiroidea y finalmente vigilarlo. El algoritmo claramente comienza con la medición de las hormonas tiroideas y posteriormente los síntomas que pudiesen presentar como alteración del estado de conciencia, la hipertermia, alteración de la frecuencia cardíaca o de los variables cardiovasculares y finalmente lo más frecuente que son los síntomas gastrointestinales, publicada en el 2016 con mejor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de tormenta tiroidea. Ahora sí, entonces hablemos de la tormenta tiroidea, perdón, de la patología tiroidea en el paciente críticamente enfermo. A forma de introducción, pues tenemos que tener en cuenta que los niveles de la hormona tiroidea van a cambiar durante la enfermedad. Incluso hay estudios donde la primera hora del inicio de la enfermedad aguda o crónica agudizada pueden tener alteraciones bioquímicas de las hormonas tiroideas y la forma más activa, que es la T3, va a estar disminuida. Tener en cuenta, y esto es lo que nos va a hacer pensar o entender las siguientes láminas, es que las hormonas tiroideas tienen una alta afinidad por las proteínas para evitar la depuración renal y cerca del 99.5% van a estar unidas a globulinas que fijan a la hormona tiroidea o a la albúmina y es por eso tan importante y tan dinámica el comportamiento tiroideo en el paciente críticamente enfermo. ¿Qué vamos a hacer? Los pacientes críticos han sido como el grupo de pacientes más estudiados con una patología que se llama el síndrome de T3 baja. Esta va a hacer que las deshidrogenasas que les expliqué al algún principio vayan a tener que degradar o eliminar esos componentes de yodo y conviertan esta forma activa en una forma inactiva. Por eso los pacientes en las primeras horas de ingreso a la unidad de cuidado intensivo va a tener aumentos de la RT3, que es la forma inactiva de la hormona tiroidea, y cerca de la mitad de nuestros pacientes que ingresan a cuidado intensivo pues van a tener niveles de T3 baja. El 10% va a tener niveles de T4 y a pesar de tener esta alteración bioquímica de las hormonas que andan en sangre periférica, la TSH puede estar normal o conservada. 45% de los pacientes va a desarrollar niveles subnormales durante la enfermedad y los ejemplos más claros son aquellos como la septicemia, la cirugía cardíaca, el traumatismo y las quemaduras graves. De hecho, en cirugía cardíaca hay muchos estudios con respecto a si tratar o no tratar, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué puede pasar en el paciente críticamente enfermo? Vamos a desglosar órgano por órgano o sistema por sistema para poder entender por qué es tan importante hablar de esta enfermedad. Tenemos que a nivel del metabolismo y la termogénesis, la T3 puede aumentar el consumo de oxígeno, va a mejorar el suministro de glucosa gracias al aumento de la gluconeogénesis, va a promover la depuración de insulina, va a favorecer la captación de glucosa a nivel celular, va a aumentar la producción de calor y va a aumentar la transcripción genética, favoreciendo así que la producción de calor sea mejor en vez de la producción o el gasto de energía como moléculas de ATP. La hormona tiroidea también tiene efectos directos sobre el sistema cardiovascular para aumentar el gasto cardíaco. Esto va a incluir el efecto directo sobre la cronotropía, la lucitropía o la inotropía y la relajación del músculo lisovascular. El aumento observado en el trabajo miocárdico es el aumento en el consumo de oxígeno del miocardio, lo que sugiere que la hormona tiroidea mejora la eficacia miocárdica, es decir, mejora la función diastólica, va a reducir la poscarga y mejora la perfusión coronaria. Además, sabemos que los niveles periféricos de la hormona tiroidea va a mejorar la sensibilidad de los receptores agonistas alfa y beta, ya sea por mejorar la sensibilidad per se, mejorar el acoplamiento con segundos mensajeros o mejorar el sinergismo o incluso la bomba que va a favorecer esta sensibilidad de los receptores alfa y beta. Con respecto al sistema respiratorio, la hormona tiroidea interviene en el control de la ventilación, en la producción del surfactante y la depuración del líquido alveolar. La T3 va a estimular directamente las bombas de sodio en la membrana alveolar y en la producción del surfactante, mejorando así la reabsorción de agua y reduciendo la tensión superficial. A nivel renal, la T3 va a favorecer la reabsorción renal de sodio y agua al estimular liberación de renina y actividad del sodio-potasio ATPasa en los túbulos renales proximales. Y además, la T3 va a estimular la transcripción genética de los péptidos natriuréticos, lo que conduce a una mayor excreción de agua y de sodio. En los otros órganos, pues sabemos que las hormonas tiroideas van a ser muy importantes, especialmente en la edad pediátrica, para el desarrollo neurológico, va a aumentar la motilidad gastrointestinal, va a promover la síntesis de enzimas hepáticas,
a nivel del músculo esquelético va a transformar esas fibras musculares de contracción lenta a contracción rápida y va a aumentar la capacidad oxidativa. Y esto lo va a lograr gracias a esta gran red que ven en sus láminas, a nivel pancreático, muscular, hígado, como lo venimos desarrollando en las láminas anteriores. Y todos estos mediadores pues genes van a participar activamente en la estimulación, aumentando el metabolismo o enlenteciendo el metabolismo del órgano al que se vaya dirigiendo la señal. Entonces, ¿qué tenemos como denominación o como descripciones en el paciente críticamente enfermo? El síndrome del eutiroideo enfermo con una tirotropina normal y niveles de T3 o T4 bajas. El síndrome de T3 baja, que es la más común, que va a tener niveles de T3 bajos. O la enfermedad o el síndrome de enfermedad no tiroidea, que son cambios de las hormonas que no están relacionados con la enfermedad primaria con el que se presente el individuo a nivel intensivo. Ese síndrome de tironina bajo va a ser explicado porque durante la enfermedad y dependiendo de ella va a haber un comportamiento fluctuante y en esa historia natural de la enfermedad van a cambiar constantemente. Usualmente tenemos una caída de T3 circulante con un aumento recíproco de la TT3R, que sabemos que es la forma inactiva, disminución de la T4 y a pesar de eso una TSH normal. Quise traer este estudio para completar este entendimiento, donde estos autores en el 2023 hicieron muestras de autopsias a 58 pacientes. Son tejidos post-mortem, donde se tiñeron la glándula tiroidea con hematoxilina y eosina, dividido en tres categorías: unos pacientes con trauma craneoencefálico, unos pacientes con quemaduras y unos pacientes con un stroke cerebral, y se dieron cuenta de lo siguiente: los pacientes estaban divididos en 24 quemados, 24 con trauma craneoencefálico y 10 con stroke cerebral, y encontraron que 71 pacientes eran normales a nivel histopatológico, pero los pacientes que estaban en el grupo de daño cerebral, ya sea por trauma o por stroke cerebral, tenían disminución de T3 más baja, TSH normal, y que tenían correlación con este hallazgo histopatológico que era la distorsión folicular o la arquitectura folicular de la glándula tiroidea. Como les expliqué en la parte de anatomía y fisiología, en ese folículo es donde se almacena la tiroglobulina y puede, pues, tener esa capacidad de almacenamiento para que luego con el aminoácido se combine la hormona tiroidea, y hubo una relación muy estrecha, especialmente en el daño cerebral, del paciente con distorsión folicular y el síndrome de T3 baja. Este otro estudio es el estudio más extenso, donde van a evidenciar los cambios de la glándula tiroidea o de la hormona tiroidea en las diferentes enfermedades críticas. Incluyeron 451 pacientes, de los cuales se midieron las hormonas tiroideas a la hora 1, a la hora 5, a la hora 15 y al ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Tuvieron dos brazos: un brazo de los grupos no sobrevivientes y un grupo de los brazos de los sobrevivientes, y tenemos estas cuatro gráficas de cajas. En la parte superior, en la gráfica A, tenemos el TSH versus los niveles y los dos grupos de sobreviviente y no sobreviviente. En la parte B, el T4 con los mismos grupos. En la parte C, T3. Y en la parte D, la RT3, que es la fórmula activa, como les mencioné anteriormente. Y quiero que se fijen en lo siguiente. Vemos que en el grupo de los no sobrevivientes, siempre los valores de T3 estuvieron por debajo de los valores de los sobrevivientes en el paciente críticamente enfermo. Al igual que en los pacientes con una T4, en el grupo de los no sobrevivientes, perdón, los valores estaban más bajos que en el grupo de sobrevivientes. A pesar de que eran valores normales, pudieron concluir que sí eran inferiores al grupo de los sobrevivientes. No hubo diferencias en el paciente con respecto a la medición de la TSH en el grupo de sobrevivientes y no sobrevivientes, y nos hace pensar esa dinámica desde el día 1 de la supresión del TT sin afectación de la TSH en el paciente críticamente enfermo. ¿Cómo lo vamos a entender entonces? Entendemos que gracias al eje hipotálamo hipófisis glándula tiroides, vemos que cualquier afectación a nivel central o a nivel periférico puede afectar la producción o los niveles de T3.
Entonces, a nivel del hipotálamo, vemos que la TRH va a estar suprimida, va a haber una disminución también de los RNA mensajeros en el núcleo paraventricular después de esa inflamación aguda o crónica, como vemos acá en esta parte superior de la lámina, y que algunos factores como las interleuquinas 1, los glucocorticoides, van a afectar esa producción endógena en el paciente críticamente enfermo. También hay una participación activa de la D2 a nivel de la hipófisis, que lo que vamos a encontrar es que esa T4 se convierta en T3 y por lo tanto a nivel central va a haber una supresión del eje hipotálamo-hipófisis con un feedback negativo, disminuyendo la producción a nivel del sistema periférico. Y por último, los cambios en la disponibilidad periférica de la hormona tiroidea en el metabolismo de la misma, se cree que es gracias a esas desyodasas de uno, de 2, de 3 en diferentes tejidos que pueden estar afectadas, por ejemplo, por la hipoxia. La hipoxia puede afectar la desyodasa d 3 que va a hacer que aumente la conversión de T4, capte ese ion de yodo o esa molécula de yodo y la convierta en la forma inactiva que es la RT3. Y a nivel hepático también puede haber una afectación de la desyodasa d 1 para finalmente tener niveles de T3 más bajos. Ese mecanismo del síndrome de trillodotironina baja, pues va a tener un comportamiento diferente y un espectro muy amplio en cada una de las enfermedades a las que se enfrenta el paciente. Sin embargo, se cree que la fisiopatología puede pues, compartir un proceso común, como los mencioné, con alteración de las deyodasas. ¿Qué puede pasar? Que además de ese feedback negativo por las deyodasas, pueden haber alteraciones en interleuquinas inflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma o la interleuquina 1, que puede afectar esos componentes del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Y además, en el cortisol va a suprimir la secreción de la tirotropina y la deyodación de T4 a T3, y ese hipercortisolismo de la enfermedad crítica puede contribuir al síndrome de T3 baja como una respuesta, entre comillas, adaptativa al estrés endocrinológico del paciente. Acá, pues vamos a observar ese comportamiento de las desyodasas a nivel de diferentes órganos, unas que van a afectar a nivel hipofisiario con esa retroalimentación negativa a nivel del sistema nervioso central y otras a nivel hepática, donde finalmente la vía que vamos a tener como explicación son estas dos, unos niveles altos de RT3 y unos niveles bajos de una T3 en diferentes tejidos del cuerpo. También una de las características principales del síndrome de T3 baja es que la tirotropina suele permanecer dentro de un rango normal, la TSH. Esta no va a aumentar como se esperaría y puede indicar una disfunción en la adenopófisis o en la hipófisis anterior durante la enfermedad. Hay participación de la dopamina, que es un potente inhibidor de la hipófisis anterior y tiene una influencia profunda en los niveles de tirotropina. El hipotálamo también va a controlar la pulsatibilidad o esa secreción pulsátil de la TSH, que va a ser de menor amplitud en el paciente críticamente enfermo o en el paciente que tenga una enfermedad crónica agudizada que perpetúe durante el tiempo. Y es evidente que algunos medicamentos que usemos en cuidado intensivo, por ejemplo, la amiodarona, los medicamentos antitiroideos o los medicamentos, por ejemplo, anticonvulsivantes, pudiesen afectar también la secreción o la participación de las hormonas tiroideas. Traje este estudio también para que miremos cómo afecta esa alteración tiroidea los resultados de nuestros pacientes. Acá se incluyeron 588 niños. Lo que quería mirar era el seguimiento básicamente de los pacientes con un síndrome T3 baja, que es T3 baja, T4 baja y una TSH que puede estar normal, y evidentemente una zona o una RT3 alta como respuesta a esa desyudación alterada. ¿Y qué encontraron? Encontraron que esta alteración del síndrome de T3 baja iba a aumentar los días de estancia hospitalaria, iba a aumentar la mortalidad en el paciente críticamente enfermo. Y no solo va a afectar esa estancia, ese riesgo de infección o esa mortalidad, sino también va a impactar negativamente en la rehabilitación en aquellos pacientes que tuvieron supervivencia al egreso de la unidad de cuidado intensivo. En este paper, en el 2021,
quisieron, por un estudio de casos y controles, determinar cuál era el impacto de la rehabilitación o de la debilidad muscular en el paciente críticamente enfermo cuando se encontraba por encima de 7 días de hospitalización en unidad de cuidado intensivo. Tenían 4 categorías: un paciente que era eutiroideo, hipertiroideo, hipotiroideo o una enfermedad no tiroidea, como vemos en el síndrome de T3 baja. Y si el paciente tenía debilidad muscular, iba a ser considerado un caso para el estudio, y si no tenía debilidad, pues era un control. Finalmente, logran reclutar 114 pacientes, 57 eran casos, 57 eran controles, y en esta tabla que ven al inferior de sus láminas podemos encontrar la relación entre la T3 baja, que vemos acá, que les estoy subrayando, con la asociación de la debilidad muscular, y no pasaba con la TSH o la T4. Entonces ellos concluyen que el desarrollo de esa debilidad muscular está asociada inversamente con los niveles bajos de T3. Es decir, a menos niveles de T3, mayor probabilidad de tener debilidad muscular en el paciente hospitalizado en unidad de cuidado intensivo. Entonces, después de hacer este recorrido sobre el síndrome de T3 baja, vamos a ver qué tenemos con respecto a la evidencia en el tratamiento. Habíamos entendido más o menos que este comportamiento de bioquímico de las hormonas tiroideas era era una adaptación del cuerpo. Entonces no sabemos si es una adaptación beneficiosa o perjudicial, ya que vemos que puede comprometer el metabolismo, puede incluso dar mayor riesgo de estancia hospitalaria, mortalidad o incluso debilidad muscular. Entonces, algunos autores se han comenzado a preguntar si es beneficioso dar una suplencia con T3 o con alguna hormona tiroidea durante el paciente críticamente enfermo, o coadministración con algún glucocorticoide, pensando en la posibilidad de que esa T3 va a estimular una deshidrogenasa del esteroide que se llama beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que va a convertir ese cortisol en una cortisona inactiva. Entonces, la mayoría de los estudios van a buscar el beneficio de administrar T3 o una administración de glucocorticoide con T3 para poder evaluar si va a tener algún impacto benéfico en el paciente o no. ¿Qué tenemos hasta ahora? En el 2019 se publicó esta revisión sistemática donde incluyeron 6 artículos, ensayos clínicos, perdón, donde la mayoría de los pacientes o la totalidad de los pacientes eran sometidos a cirugía cardiovascular o con patología cardíaca compleja como una tetralogía de Fallot o un postoperatorio de Norwood. Y lo que incluyeron o lo que hicieron los autores fue dar suplementación con la hormona tiroidea. Todas eran por vías endovenosas, horas después del bypass, horas después de la cirugía cardiovascular. ¿Qué van a encontrar? Que a nivel del eje hipotálamo hipófisis tiroides sí que hubo un incremento de la T3. Sabemos que en estos grupos de pacientes pues la T3 va a estar disminuida. Sin embargo, los outcomes finales era que no habían diferencias significativas estadísticas con aquellos pacientes que no recibieron la suplementación con la hormona tiroidea. Y además, si los pacientes fueron sometidos a algunas reacciones adversas como taquicardias supraventriculares o hipertensión. Solo este autor encontró que a nivel cardiovascular la suplementación con la infusión de la hormona tiroidea podía mejorar el índice cardíaco y la función sistólica, pero no hubo diferencias en cuanto a la estancia o la ventilación o la mortalidad final de los pacientes. Entonces se empezaron a publicar papers sobre ese año, si proporcionar esa T3, por ejemplo, en el paciente con sepsis, podía mantener la composición del surfactante, reducir el edema pulmonar, mejorar la extensibilidad pulmonar por mejorar la tensión superficial, aumentar la contractilidad cardíaca, aumentar niveles de antitrombina 3, o tener un apoyo en la función de la barrera intestinal para disminuir la posibilidad de una alteración de esa barrera y pues más infecciones por bacterias intestinales. Sin embargo, este ensayo clínico controlado también no encontró ninguna diferencia entre proporcionar la T3 y los resultados como los días de estancia hospitalaria, o incluso tuvieron como un resultado secundario el BIS score para saber si era ahorrador o no de soporte, ya que vemos que la sensibilidad alfa y beta podría mejorar. Sin embargo, no hubo impacto en el paciente que se le administraba la tiroxina. Este otro artículo lo que buscaba es de los más grandes también, que se llama TRIC,
lo que buscaba era evaluar el comportamiento respiratorio de los pacientes, si se les administraba o no la suplencia con hormona tiroidea. Acá tenemos dos gráficas que presentan ellos, uno el porcentaje de intubación en el eje de las Y y los días de estancia en el eje de las X. Y este ensayo clínico pues no encontró diferencias entre la administración de la hormona tiroidea hasta la extubación del paciente. Sin embargo, si nos fijamos en esta parte de la lámina, en los niños menores de 5 meses sí que hubo un potencial beneficio de dar la suplementación con respecto a la posibilidad de extubación. Vemos que cuando damos la hormona tiroidea, ellos fueron liberados más rápidamente del ventilador que en el grupo de los placebos. Y para terminar, vamos a hablar del comportamiento de las hormonas tiroideas en el paciente con circulación extracorpórea. Estos estudios están basados más en población de recién nacidos o en neonatos. Vemos que se va a afectar, al igual que la población pediátrica y los adultos, ese comportamiento durante los días de estar en circulación extracorpórea con niveles similares a un síndrome T3 baja, una TSH normal, un T4 bajo y una T3 baja con una RT3 alta que la forma inactiva, y por eso vamos a concluir que no se va a recomendar la medición de forma rutinaria en el paciente con circulación extracorpórea. ¿Qué encontramos en este paper? Encontramos estas dos gráficas donde vamos a medir en el gráfico de las X el tiempo y en el gráfico de las Y los valores de referencia para, en esta primera parte, T4, el T4 libre y TSH, y en la parte de la derecha la RT3, la T3 y la TSH. Y vemos cómo impacta desde la primera hora en el paciente sometido a esta circulación extracorpórea esos niveles de TSH, y cómo cuando el paciente va post-ECMO se pueden recuperar. Llama más la atención en la gráfica B cómo los niveles de T3, perdón, se mantuvieron bajos persistentemente, y solo cuando el paciente salió a una circulación fisiológica o fuera de bomba, pues esos niveles se iban recuperando conforme pasaba el tiempo, y por eso pues logramos concluir que no se va a recomendar la medición rutinaria en el paciente críticamente enfermo. ¿Qué nos podemos llevar entonces? ¿A quién vamos a pedir la bioquímica tiroidea? Quise resumir esto porque de forma rutinaria vamos a pedírselo a aquellos pacientes que tengan una sospecha diagnóstica, aquellos pacientes en los que su debut nos haga pensar que sea un coma mixedematoso o un hipotiroidismo descompensado o una tormenta tiroidea, o aquellos pacientes con un score positivo, o con un score de Brunch o con un score del 2016 publicado por la Sociedad Japonesa de Endocrinología. A estos sí se la vamos a medir de forma rutinaria. Pero en el paciente que ya esté críticamente enfermo y hospitalizado en unidad de cuidado intensivo, lo vamos a poder monitorizar después de que hayan sido recuperados de esa enfermedad crítica. Y entonces, ¿cuáles mensajes les quiero llevar? La fisiología va a resultar clave para entender los trastornos tiroideos en el paciente crítico. Hay que tener en cuenta la amplia gama o ese abanico multivariable en el que se puede presentar el paciente, desde una alteración del estado de conciencia en la forma más grande o una afectación solo gastrointestinal o cardiovascular. Por eso es muy importante la pesquisa, los antecedentes y la sospecha diagnóstica del paciente. El tratamiento aún es incierto. Hay muchos papers donde nos indican si debemos tratar o no debemos tratar la hormona tiroidea, y los paraclínicos no van a estar recomendados de forma rutinaria, solo si tenemos la sospecha diagnóstica del paciente que se nos está presentando en un debut o en el momento de la recuperación después de una enfermedad crítica a la cual haya atravesado el paciente. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado.